casa. Stay home. Quédate en casa, dale, quédate. Coronavirus son una familia de virus capaces de producir infecciones en humanos y en una variedad de animales, incluyendo aves y mamíferos, como camellos, murciélagos y gatos. Es una enfermedad zoonótica, lo que significa que puede transferirse de animales a humanos. Coronavirus que afectan a los humanos pueden causar cuadros clínicos que van desde el resfriado común con patrones estacionales en invierno que pueden ocasionar daños más graves como los producidos por el síndrome de respiración agudo grave. En concreto, el SARS-CoV-1 en 2003 ocasionó más de 8.000 casos en 27 países, con una letalidad del 10%. Desde ese entonces no se han vuelto a detectar en humanos. Desde 2012 se han detectado 2.500 casos de MERS-CoV en 27 países, aunque todos los casos detectados son de Arabia con una letalidad del 34%. De los coronavirus. Los coronavirus se encuentran dentro de la subfamilia Orthocoronaviridae dentro de los coronavirusae nirovirales. Esta subfamilia comprende 4 géneros, donde se encuentran los alfa coronavirus, beta coronavirus, gamma coronavirus y delta coronavirus de acuerdo a su estructura genética. Los alfa y los beta coronavirus solo afectan a mamíferos y normalmente son responsables de infecciones respiratorias en humanos y gastroenteritis en animales. Antes del SARS-CoV-2 ya se habían descrito 6 tipos de coronavirus en humanos. Se encuentra el ChOV-NL63, el HCOV-22-9E, HCOV-OC43 y el HKU1. Todos son responsables de un número importante de infecciones leves en el tracto respiratorio superior en pacientes inmunocompetentes y pueden ocasionar cuadros clínicos más graves en niños y en ancianos con una estacionalidad típicamente invernal. Y el SARS-CoV, ambos patógenos emergentes a partir del reservorio animal, son responsables de infecciones respiratorias graves debido a su gran repercusión internacional y a su morbilidad y mortalidad. El SARS-CoV-2 coronavirus es el 7º coronavirus aislado y caracterizado capaz de producir infecciones en humanos. Buenas, mi nombre es Angeli Landaeta y yo les voy a hablar sobre la etimología o fuente de infección. Al igual que en otros brotes causados por coronavirus, la fuente primaria más probable de esta enfermedad producida por el SARS-CoV-2 se dice que es de origen animal. En estos momentos aún se desconoce el origen ancestral y el reservorio natural de este virus. El virus más cercano es el Bad-Cov-Rat-G13, que es un virus que fue aislado años antes de un murciélago de herradura proveniente de Yunnan al sureste de China. Cabe destacar que los murciélagos albergan diversidad de coronavirus. Entonces, esta es la teoría más acertada que existe, en donde se estipula que un virus de murciélago pudo evolucionar al SARS-CoV-2. Pero por medio de un huésped intermediario. Hubo un hallazgo de coronavirus en pangolines que fueron decomisados por la policía en las provincias chinas Guangxi y Guangdong. Entonces, tras este hallazgo, se podría decir que estos animales serían los huéspedes intermediarios de este virus. Buenos días, mi nombre es Jesús Rivas y dando continuación al seminario en estudio vamos a hablar acerca de la transmisión por el COVID-19. Primeramente tenemos un mecanismo de transmisión animal-humano. Es importante mencionar que a pesar de las distintas hipótesis establecidas acerca de la fuente de infección o el origen de este virus que lo relacionan en murciélagos o pangolinos, al momento es desconocido
el modo en el que pudo transmitirse este virus desde la fuente animal hasta los primeros casos en humanos. Sin embargo, se han generado numerosos estudios que han detectado el ARN viral del COVID-19 en animales como gatos, perros, hámsters, tigres y leones, que han presentado una sintomatología respiratoria y digestiva, por lo que han llegado a la conclusión de que son especies de animales que presentan una gran susceptibilidad ante la infección por el COVID-19. Del mismo modo, se han realizado estudios que han evaluado la convivencia entre animales domésticos, por ejemplo gatos, y personas infectadas por el COVID-19, y han llegado a la conclusión de que existe la posibilidad de transmisión de humanos a gatos y de gatos entre gatos. Por otra parte, otros estudios experimentales han inoculado este virus en especies de cerdos, gallinas y patos y han observado que no existe replicación activa de este virus por parte de estas especies animales. En cuanto al mecanismo de transmisión, muchos estudios han sugerido la posibilidad de que esta sea a través del contacto directo con los animales infectados por COVID-19 a través de sus secreciones respiratorias y material procedente del aparato digestivo, es decir, a través de las heces. Sin embargo, es muy importante acotar que son muy pocos los casos conocidos de transmisión animal-humano. En cuanto al mecanismo de transmisión humano-humano, la vía de transmisión entre humanos se da principalmente a través de las diversas secreciones generadas por las personas infectadas por COVID-19. Esto se da mediante un contacto directo a través de las gotículas respiratorias o gotas respiratorias de más de 5 micras de diámetro que pueden transmitirse hasta una distancia de 2 metros cuando una persona infectada por COVID-19 estornuda o tose. A su vez, se puede dar a través de un contacto indirecto. Esto se da a través de las manos al tocar diversas superficies o pómites contaminados con estas secreciones y seguidamente establecer un contacto con la mucosa de la boca, nariz y ojos. Es muy importante mencionar, de acuerdo a las distintas superficies o pómites, que el virus va a tener un periodo de vida muy diverso. Así, por ejemplo, en superficies de plásticos va a estar hasta 72 horas. En superficie de cartón va a tener un periodo de vida de hasta 24 horas, en cobre hasta 4 horas, en superficies de acero inoxidable hasta 72 horas, en papel hasta 96 horas e incluso en superficies de madera hasta 4 horas, al igual que en la ropa. Existen otras vías de transmisión de este virus para los cuales hasta el momento solo son hipótesis establecidas, ya que se han generado muchos estudios. Así nos planteamos, este virus se transmite mediante las heces, aunque muchos estudios han detectado el genoma del virus en las heces de personas con COVID-19, hasta el momento no son frecuentes o no se han establecido casos mediante esta vía de transmisión, por lo que sigue siendo una hipótesis. Aunque, si bien es cierto que las manifestaciones clínicas gastrointestinales están presentes, en casos de infección por COVID-19, estos no suelen ser muy frecuentes en la mayoría de estos. A su vez, nos preguntamos, ¿este virus se transmite por el aire? De igual forma, se han generado numerosos estudios. Unos han detectado la presencia del virus en el aire a distintas concentraciones, especialmente en ambientes hospitalarios, pero a pesar de los datos obtenidos, no desconocen si estas cantidades encontradas pueden ser infectivas. Otros estudios han detectado la presencia del virus en aerosoles hasta una vida o un tiempo de 3 horas. Sin embargo, a pesar de todo esto, la OMS asegura que falta evidencia científica para corroborar esta vía o esta fuente de transmisión, pero reconoce que en determinados ambientes el COVID-19 está en el aire. ¿En qué tipos de ambientes? En entornos donde se realizan procedimientos o tratamientos médicos, como por ejemplo intubación endotraqueal, broncoscopia, ventilación manual antes de una intubación o aplicación de tratamientos nebulizados, que son procedimientos médicos donde se generan aerosoles. También nos planteamos lo siguiente: ¿las embarazadas pueden transmitir el COVID-19 a sus bebés? No, hasta el momento no existe evidencias de casos de transmisión intrauterina.
Sin embargo, en los casos en los que se ha mencionado transmisión del COVID-19 en recién nacidos, esto se ha dado por el contacto estrecho entre madre e hijo tras el nacimiento. Es muy importante acotar que este virus tampoco se ha encontrado en la leche materna, por lo cual organizaciones como la OMS y la UNICEF mencionan que la madre que presente COVID-19 puede amamantar al niño sin ningún problema, siempre y cuando aplicando las medidas de higiene de seguridad establecidas por estas organizaciones. Periodo de incubación. El periodo de incubación medio del virus del COVID-19 es de 5 a 6 días, con un rango de entre 1 a 14 días, observándose que en el 95% de los casos sintomáticos esto se puede dar alrededor de los 11 días. La transmisión de la infección suele generarse 1 o 2 días antes del inicio de los primeros síntomas. En cuanto a la duración de la enfermedad, desde la aparición de los primeros síntomas hasta la recuperación, esta suele generarse o suele ser de 2 semanas cuando la enfermedad es leve y de 3 a 6 semanas cuando es grave o crítica. Buen día, mi nombre es Catherine Tovar y les voy a hablar sobre la sintomatología del COVID-19. ¿Qué es la sintomatología? Bueno, pues la sintomatología es el conjunto de síntomas que presenta una persona en un momento dado y que obedecen a un trastorno específico de la salud. En el caso del COVID-19, pues los síntomas pueden aparecer entre 5 a 14 días después de la exposición al virus. Este periodo entre la exposición al virus y la aparición de los síntomas se denomina periodo de incubación. El COVID-19 afecta de distintas maneras en función de cada persona. Algunas personas presentan unos pocos síntomas, otras no presentan ninguno, y otras, como los adultos mayores o personas que presentan afecciones crónicas como cardíacas o pulmonares, diabetes, obesidad extrema, enfermedad crónica renal o hepática, o que tienen un sistema inmunitario comprometido, son los que son más propensos a correr riesgos de que la enfermedad se presente de gravedad. Entre los síntomas más habituales están los siguientes: fiebre, tos seca y cansancio. Otros síntomas menos comunes son molestias y dolores, dolor de garganta, diarrea, conjuntivitis, dolor de cabeza, pérdida del sentido del gusto o del olfato, erupciones cutáneas o pérdida del color de los dedos de las manos o de los pies. Entre los síntomas más graves tenemos dificultad para respirar o sensación de falta de aire, dolor o presión en el pecho, o se puede presentar la incapacidad para hablar o moverse. Muy buenos días, mi nombre es Nicole Castillo Arraez y les estaré hablando sobre el periodo infectivo del COVID-19. Primero que nada, el periodo infectivo es el tiempo transcurrido entre la exposición a un organismo químico, patógeno o radiación y la aparición de los primeros signos y síntomas. Mediante la técnica de RT-PCR se ha observado que los primeros infectados presentan en su mayoría una alta carga viral antes del inicio de los síntomas y en los primeros días de la aparición de la clínica. En pacientes que tienen un curso de infección leve, al pico de la carga viral en muestras nasales y orofaringeas ocurre durante los primeros 5 a 6 días tras el inicio de síntomas y prácticamente desaparece al día 10. Si bien en algunos pacientes se detecta el virus más allá del día 10, la carga viral es del orden de 100 a 1000 veces menor, lo cual sugeriría que la capacidad de transmisión es progresivamente decreciente. Esto parece indicar que en personas con síntomas leves, más allá de la primera semana tras el inicio de síntomas, la probabilidad de transmitir la infección a otros sería muy baja, incluso cuando el virus es aún detectado mediante PCR. En China se estudiaron los patrones de infecciosidad de 77 parejas en casos índice y casos secundarios de casos que no requerían hospitalización. Se compararon datos clínicos de carga viral y los intervalos seriales para construir patrones de las cadenas de transmisión. En todos los casos, la carga viral fue máxima en el momento del inicio de los síntomas y fue decreciendo hasta alcanzar su límite de decreción en una medida de 21 días. La transmisión observada se ajustó más a un escenario con un intervalo serial menor que el periodo de incubación.
Este patrón es similar al de la influenza estacional. La transmisión de la infección se iniciaría de 2 a 3 días antes del inicio de síntomas. Haría pico al inicio de la clínica y descendería de forma muy significativa en los siguientes 7 u 8 días. Las observaciones epidemiológicas coinciden con las mediciones de la carga viral a partir del inicio de los síntomas. En esta serie, el tiempo medio de negativización de la PCR fue de 21 días, en lo que excede en 2 semanas el periodo de transmisibilidad, 46 días. En personas con un curso clínico más grave, la carga viral es de hasta 60 veces mayor que la que tiene un curso más leve, y la carga viral elevada es más duradera, o sea, de 76 días. En un porcentaje de casos a los que se le ha hecho PCR de forma secuencial y seriada, tras haber resuelto las muestras negativas y estar clínicamente recuperados, han vuelto a presentar resultados positivos en las muestras analizadas mediante PCR. En ningún caso esta detección estuvo asociada con empeoramiento clínico ni al contagio de personas en contacto. En otro estudio de casos hospitalizados se observó el mismo fenómeno y además se determinó la carga viral en minutos secuenciales en los que se observó una oscilación entre la PCR indetectable y PCR positiva con cargas virales bajas. Este fenómeno puede afectarse por la sensibilidad de la prueba de PCR, dependiente de la toma de muestras, pero también pone en evidencia la dinámica de eliminación prolongada de ARN viral a lo largo de la enfermedad. Se puede concluir que, de acuerdo con la evidencia existente, la transmisión de la infección ocurriría fundamentalmente en los casos leves de la primera semana de la presentación de los síntomas, desde 2 a 3 días antes hasta 7 u 8 días después. En los casos más graves, esta transmisión sería más intensa y más duradera. Gracias. Mi nombre es Adriana Prada y hoy hablaremos de gravedad y letalidad del COVID-19. El COVID-19 es una enfermedad que cursa el 80% en casos leves y moderados. El 15% precisa ingreso hospitalario, mientras que solamente el 5% precisa cuidados intensivos. Esta distribución de la gravedad clínica se observó en las primeras series de los casos en China al final de su epidemia y se ha venido repitiendo en diferentes países del mundo, ya sean los países europeos y también nuestros países latinoamericanos. Debemos saber que la gravedad de una enfermedad depende de ciertos y diferentes factores, entre ellos el factor intrínseco de la persona, ya sea la susceptibilidad y el agente causal, o sea, la virulencia o cuán virulento puede ser este agente. Por otra parte, también están presentes los factores extrínsecos que podrían cambiar la historia natural, como por ejemplo demográficos, acceso y calidad de asistencia sanitaria, tratamientos y vacunas efectivas, entre otros. Por lo que la determinación de la gravedad de una enfermedad depende de criterios que se establecen en cada enfermedad, ya sea el sistema de vigilancia epidemiológica o la capacidad de detectar enfermedad. De manera que la definición de gravedad es variable en función, entre otras cosas, y es que depende del conocimiento de la enfermedad y de la experiencia previa. Ante una enfermedad desconocida como es el COVID-19, no se tienen los criterios definidos al principio de la pandemia, ni mucho menos homogenizados, por lo que se utiliza otro mecanismo, y es que un criterio comúnmente utilizado es la necesidad de ingreso hospitalario y cuidados intensivos, por lo que en enfermedades emergentes como esta, los primeros casos detectados son aquellos que contactan al sistema asistencial sanitario debido a su curso de gravedad, por lo que los primeros casos detectados dan una visión mucho más grave. Por lo que es así que en la serie hospitalaria de Wuhan, los primeros 99 pacientes, el 31% de ellos precisó cuidados intensivos, mientras que posteriormente, con 1099 pacientes, solo el 5% precisó cuidados intensivos, explicando de esta manera el efecto antes del síntoma.
Y es que a medida que se multiplican los casos, en un contexto de alta transmisión, se produce una saturación del sistema de asistencia hospitalaria. Así favorece y por lo tanto estos casos son calificados como no graves, de manera que se van adaptando a los criterios ya impuestos, y a medida que el sistema se va recuperando, se va modificando la percepción de gravedad, que se van añadiendo los casos y diagnósticos menos graves. Muy bien, ahora hablemos de la letalidad. Y es que la situación que se nombró en la gravedad también se ve aquí, ya que la letalidad se calcula a partir de los fallecimientos de los casos confirmados de una enfermedad. Lo que se ve influenciado no solo por la capacidad que tiene el sistema de detectar aquellos casos que han fallecido, sino por la capacidad de confirmar y detectar todos los casos de una enfermedad. Ante una emergencia como la producida por el COVID-19, esta investigación minuciosa es inviable porque la demanda intensa de información amerita entonces que haya una capacidad mucho más rápida para definir lo que es la determinación y la notificación del mayor número de casos. Por ende, también se ve influenciado la especificidad de cada caso. Por lo que la demanda de datos inmediatos favorece los criterios sensibles, quienes van a facilitar la detención y la notificación de cada uno del número mayor de los casos. También el detrimento de la mayor especificidad de los datos. Por ejemplo, cualquier fallecido con una prueba de diagnóstico positiva, indiferentemente del caso de su difunción, que no pudo llegar a tener una prueba confirmatoria en un laboratorio, entra en cada uno de esos rangos de especificidad de la letalidad del COVID-19. Muy bien, ahora hablando de las complicaciones del COVID-19, tenemos la interacción con el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y es que el SARS-CoV-2 penetra a la célula utilizando como receptora a la enzima convertidora de la angiotensina 2, o ACE por sus siglas en inglés. Es una exopeptidasa de membrana presente fundamentalmente en riñones, pulmones y corazón. Pero ¿cuál es la función? La función de la angiotensina 2 es la transformación de angiotensina 1 a angiotensina 1 al 9 y de la angiotensina 2 a angiotensina 1 al 7. Estos productos tienen efectos vasodilatadores, antifibrosis, antiinflamatorios y favorece a la natriuresis. Reduce también la tensión arterial, contrarregulando la acción de la angiotensina 2. Y es que la angiotensina 2 se ha relacionado con la protección ante la hipertensión arterial, la arteriosclerosis y otros procesos vasculares y pulmonares. Por lo contrario, la enzima convertidora de la angiotensina, que transforma la angiotensina 1 en angiotensina 2, favorece la generación de péptidos secundarios. También favorece y hace efectos vasoconstrictores, proinflamatorios y de retención de sodio. Teniendo así una relación con la fisiopatología de la hipertensión arterial. Se ha observado que en los casos más graves del COVID-19 se presenta un nivel de angiotensina 2 bastante elevado. También se ha correlacionado a la angiotensina 2 con una alta carga viral del SARS-CoV-2 y daños pulmonares. Por lo tanto, este desequilibrio en el sistema renina-angiotensina-aldosterona podría significar la inhibición de la angiotensina 2 por parte del virus. Mi nombre es Mariana González. En continuación, con el tema del COVID-19, les estaré hablando un poco sobre la interacción con el sistema inmunitario. La infección por coronavirus activa el sistema inmune innato,
generando una respuesta excesiva que podría estar relacionada con una mayor lesión pulmonar o una peor evolución clínica. Las observaciones clínicas apuntan a que la respuesta inmune no es capaz de controlar eficazmente el virus, como en personas mayores con un sistema inmune debilitado. El virus se propagaría más eficaz, produciendo daño tisular pulmonar, lo que activaría a los macrófagos y a los granulocitos y conduciría a una liberación masiva de citoquinas proinflamatorias. Asimismo, un equipo de investigación en China ha descrito el circuito de activación de esta vía inmunitaria a partir de la activación de los linfocitos T helper, con sus siglas TH de tipo CD4+ y CD8+, los cuales son con mayor expresión los marcadores inflamatorios, comparados con los de controles sanos. Por otra parte, en pacientes ingresados en la unidad de cuidados intensivos, comparados con los no ingresados en unidad de cuidados intensivos, los cuales poseen controles sanos, se observa la correlación con una mayor proporción de células T CD4+, las cuales son productoras de IL-6, también denominado interleucina, y de GM-CSF, lo cual es denominado un factor estimulante de las colonias de granulocitos macrófagos, con la gravedad, en este caso, de los casos del COVID-19. Otros estudios han observado la presencia de niveles elevados de IL-6 y de otras citoquinas proinflamatorias en pacientes del COVID-19 grave. Esta hiperactivación, sin embargo, resulta insuficiente para controlar la infección y conduce a una depresión linfocitaria asociada a un mayor daño tisular, que es observable clínicamente en pacientes graves que presentan en su mayoría de los casos linfopenia. Esta hiperactivación se ha denominado como síndrome de liberación de citoquinas, CRH por sus siglas en inglés, lo cual está asociado también al síndrome de insuficiencia respiratoria aguda o al síndrome de distrés respiratorio del adulto, SDRA por sus siglas, que se ha descrito también como la principal causa de mortalidad por el COVID-19. El CRS se produce cuando se activan las grandes cantidades de leucocitos, como lo son los neutrófilos, los macrófilos y los mastocitos, los cuales se liberan grandes cantidades de citoquinas proinflamatorias. Interacción con la coagulación y el sistema microvascular. La activación excesiva del sistema inmune innato que causa tormenta de citoquinas ocasiona daño al sistema microvascular y activación de la coagulación e inhibición de la fibrinólisis. La coagulación intravascular diseminada conduce a trastornos generalizados de la microcirculación, que a su vez contribuyen al fallo multiorgánico. Se ha observado que los niveles de antitrombinas son menores en casos de COVID-19 y que los niveles de dímero y de fibrinógeno por su parte son mayores que en la población general. Además de que la progresión de la gravedad de la enfermedad va ligada a un aumento del dímero. Se ha observado también la alteración de las plaquetas por varias vías. Por una parte indirecta, por la invasión de las células madres hematopoyéticas de la médula ósea, o de forma directa mediante la activación del complemento. Además de que la inflamación producida en el pulmón o la hipoxia en los casos de neumonía causa la agregación plaquetaria y la trombosis con un aumento de consumo de las plaquetas. Todos estos factores contribuyen a desencadenar el estado de hipercoagulabilidad que se observa en los casos de COVID-19. Mi nombre es Julia Escobar, estudiante del segundo año de Medicina, sección 3 de la Universidad Rómulo Gallegos. A continuación voy a desglosar lo que son los factores de riesgo del COVID-19, mayor conocido como coronavirus. Tenemos que según la serie publicada por el CDC chino, con un total de 1.023 muertes entre los casos confirmados, que fueron 44.672, su letalidad bruta fue de 2,3%. Un grupo de personas mayor o igual que a 80 años de edad, su letalidad fue mucho más alta debido al grupo al que pertenecía, que fue de 14,8%. Los pacientes que no presentaban comorbilidad, su porcentaje fue de 0,9%.
Frente a los pacientes con comorbilidad, que fue de 10,9%, su tasa fue mucho más alta. Los pacientes con enfermedades cardiovasculares fueron de 7,3%, pacientes con diabetes, que fue de 6,3%, pacientes con enfermedades respiratorias, que fue de 6,3%, y pacientes con hipertensión arterial, que fue de 5,3%, y pacientes con cáncer de 1,3%. En un estudio realizado en 2 hospitales chinos, un estudio retrospectivo de 191 pacientes ingresados que eran infectados, murieron 54 de ellos. Estos pacientes se evaluaron lo que fue la edad, si eran formadores al momento de ingreso, si tenían enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer, enfermedades renales crónicas. Las mujeres embarazadas también son mayormente afectadas por sus cambios fisiológicos e inmunológicos. Ellas son más susceptibles al virus y se complican, ya que estas mujeres pueden también presentar el virus de manera asintomática o también de manera leve. El virus afecta en gran mayoría a las mujeres embarazadas porque ellas son más susceptibles a los virus y a las bacterias. El COVID-19 también se agrava en pacientes. El COVID-19 también se agrava en pacientes inmunodeprimidos, ya sea por un factor intrínseco o extrínseco. Independientemente también los agrava y es uno de los grandes factores de mortalidad a nivel mundial. La OMS ha hecho publicaciones de estos estudios y ha puesto a la población en alerta para que puedan prevenir el COVID-19 estos pacientes que presentan cada una de las patologías que se mencionaron anteriormente. Esto ayudará a la población a prevenir gran mortalidad por el COVID-19 y a prevenir diferentes patologías. Muchas gracias. Me despido y los dejo con el siguiente. Buenas tardes, mi nombre es Alfredo Atera y estaré explicando acerca de la tratamientos y vacunas sobre el SARS-CoV-2. Sobre el tratamiento es inespecífico, puesto que no se ha creado un medicamento que sea de suma eficacia contra el coronavirus. Sin embargo, se utilizan fármacos como la cloroquina, interferón, alfa B2, entre otros. Y como principal aliado tenemos los mecanismos preventivos que estaremos desarrollando más adelante, donde tenemos la cuarentena social, el uso de tapabocas y el lavado de manos constantes de esta manera. Ahora, la vacuna podemos encontrar que fue desarrollada en 1796 por Edward Jenner, y él lo que hizo fue que inoculizó virus de la viruela de vaca y generó una respuesta inmune innata, ahora específica. Debido a esto y la eficacia de la vacuna para prevenir las enfermedades infectocontagiosas, se ha puesto en marcha una campaña para crear la vacuna contra el SARS-CoV-2, y vemos que en experimentaciones previas al MERS y el SARS encontramos que hay vacunas que fueron ensayadas clínicamente a base de la proteína S del virus. Esta proteína lo que hace, o esta vacuna mejor dicho, es que genera o induce anticuerpos que permiten que no haya infección de este virus. Ahora, lamentablemente, esta prueba clínica pasaron a fase 1, que es una prueba de menos de 50 personas, pero no pasó ni para fase 2 ni para fase 3, lo cual trae como consecuencia que los ensayos clínicos para el SARS-CoV-2 inician desde cero. Basándose en las investigaciones de SARS y el MERS,
se toma como índice las vacunas que están realizadas a base de la proteína S. La misma une los receptores de del virus y van a unir la membrana, fusionar, mejor dicho, la membrana. Ahora, actualmente existen 110 vacunas en los laboratorios, de las cuales 102 están en etapa preclínica y 8 están en etapas clínicas. Entre estas vacunas podemos mencionar el Picovac. Es una vacuna la cual está compuesta de virones completos del virus, los cuales fueron probados en primates, y estos también fueron puestos y investigados en las etapas clínicas de ratones, macacos y ratas, teniendo como resultados que los ratones que inmunizados con 2 dosis de esta vacuna crean e inducen anticuerpos que inmunizan a este virus. También tenemos vacunas como la CHA2X1-CoV2, la cual también probamos en macacos debido a que los macacos presentan síntomas similares a los de los seres humanos, con la excepción de que estos no mueren a la gravedad de la enfermedad. Ahora, estas vacunas son similares a las vacunas que se usaron contra el ébola, y con la conclusión de estas dos vacunas han desarrollado resultados formidables, habiendo resultados de más del 70% en pruebas con primates, ratones, roedores y ratas. Así que, en resumen, podemos decir que la factibilidad de que exista alguna vacuna o que se cree la vacuna es bastante alta, y es posible crear una vacuna para los humanos. Pero este proceso es tedioso y puede tardar un gran tiempo. Para finalizar con el tema del COVID-19, les estaré hablando un poco sobre los protocolos de protección y prevención y las medidas de protección básicas fundamentadas por la Organización Mundial de la Salud. Si bien es cierto, el COVID-19 ha ido afectando a gran parte de la población mundial, por ende es importante que las personas cuiden de su salud y protejan la salud de las demás siguiendo las siguientes medidas. Número 1, lavarse las manos frecuentemente con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. ¿Esto por qué? Porque esto permite, el desinfectante a base del alcohol y el agua, matar al virus si este se encuentra en nuestras manos. Número 2, adoptar las medidas de higiene respiratoria. Por ejemplo, al toser o estornudar, es importante cubrirse la boca y la nariz con un codo flexionado o con algún pañuelo. Esto se hace porque así permite que los virus y los gérmenes no se propaguen, porque si usted estornuda o tose con sus manos puede contaminar los objetos o las personas a las que toque. Número 3, mantener el distanciamiento social de por lo menos 1 metro o 3 pies de distancia entre ustedes y las demás personas. Esto particularmente se emplea en las personas que tosan, estornuden o que tengan fiebre. ¿Por qué? Porque una persona con una enfermedad respiratoria, como la infección por el COVID-19, si tose o estornuda, proyecta pequeñas gotículas, las cuales contienen el virus, y si está demasiado cerca se puede inhalar el virus. Número 4, evite tocarse los ojos, la nariz y la boca, porque las manos tocan muchas superficies que pueden estar contaminadas con el virus, y si se tocan los ojos, la nariz o la boca, son las más contaminadas, se pueden transferir el virus de la superficie a sí mismo. Número 5, si tiene fiebre, tos o dificultad para respirar, solicite atención médica a tiempo, ya que si alguna persona ha viajado fuera del país o ha viajado dentro del país y ha tenido contacto con alguna persona que tenga síntomas respiratorios, se puede tratar del COVID-19.
Finalmente, para concluir, ya que los síntomas se pueden deber a una enfermedad respiratoria o una enfermedad grave, pueden tener distintas causas, dependiendo también de los antecedentes de viaje que tenga la persona o de circunstancias personales, podría ser el COVID-19. Número 6, para mantenerse informado es importante que siga las recomendaciones de los profesionales sanitarios, como por ejemplo la Organización Mundial de la Salud, ya que cuenta con las últimas novedades con relación a este virus. ¿Y por qué? Porque allí se va a disponer de información más actualizada acerca de esto. Se va a mantener actualizado si el virus se está propagando en su zona, en su ciudad, en su país. Y asimismo, dentro de los protocolos de prevención que se emplean está el uso de las mascarillas y de los guantes como precaución para protegernos. Pero este uso de mascarillas y guantes pueden dar una falsa sensación de protección, provocando que en muchos casos olvidemos las principales medidas de seguridad, como serían el quedarse en casa, el lavarse las manos frecuentemente, mantener una distancia segura, evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, etcétera, que fui mencionando anteriormente. Asimismo, la Organización Mundial de la Salud advierte que el uso de las mascarillas y guantes puede tener un efecto inverso y también puede contribuir a expandir la infección, puesto que muchas veces no se utilizan de manera correcta. Y por último, para recurrir al uso de una mascarilla en una población sana en general, es para cuidar a las personas, es decir, puede llevarse la mascarilla, debe usarse en transportes públicos, debe usarse en la calle y esta se debe ajustar perfectamente a la cara. Y es importante y muy esencial seguir todas las indicaciones del Ministerio de Salud y de la Organización Mundial de la Salud. Muchas gracias por su atención.